Continuamos en Plan País. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por acompañarnos en un programa dedicado al tema del desarrollo energético y el gas. Un tema sin duda importante y sensible. En el primer bloque estuvo con nosotros el representante de Peruanos por el Cambio y ahora es el turno de escuchar la posición, la postura, la mirada de Fuerza Popular. Está con nosotros el representante en el tema de desarrollo energético gas de ese partido, el señor Juan Carlos Ramírez, con quien vamos a conversar largo y tendido de la propuesta de Fuerza Popular. Bienvenido, señor Ramírez. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Gracias a la invitación. Dicen ustedes en su propuesta que uno de los problemas es que al Estado le corresponde asegurar la viabilidad del gasoducto sur peruano. ¿Por qué es esta una responsabilidad estatal? Bueno, porque es en beneficio de la población. Y por lo tanto es una responsabilidad del Estado. Naturalmente la participación privada. Exactamente. Es que en general el avance de todos los países que tanto en estas épocas como en épocas anteriores nos muestran un avance real, productivo. Es cuando han ido de la mano Estado y empresa. Así es, no puede ir solo la empresa ¿no? y solo el Estado por su lado, y ahí tenemos ejemplos latinoamericanos de lo que es el Estado cuando va solo, y cuando las empresas van solas también se da cuenta uno de que entra lo que se llama el capitalismo salvaje, ¿no es cierto? Y Entiendo. Los Estados tienen que entrar, incluso en Estados Unidos, a por ejemplo manejar monopolios u oligopolios, ¿no? De manera que esta relación entre Estado y empresa es sana, ¿no? Y yendo directamente a tu pregunta, el gasoducto del sur tiene que ver con que el gas de camisea, pero otros recursos a los que falta descubrir y perforar y desarrollar, vaya al nodo energético del sur y vaya al desarrollo de una industria petroquímica. Lo que no se sabe bien es que en toda la costa pacífica, y cuando digo toda la costa pacífica voy desde Alaska hasta Tierra del Fuego, no hay una petroquímica. Todas las petroquímicas están del lado del Atlántico. No le creo, ese dato interesante. Eso es curioso, ¿no? Entonces, que podría ser un hub interesante para trabajar con Asia, ¿no? Absolutamente. Es más, nosotros importamos del Asia, la urea, por ejemplo, que es un fertilizante importantísimo, lo importamos de India, de China, de Rusia, nosotros, el Perú, y no solo el Perú, Colombia, Ecuador, Chile también importan. De manera que el tener una petroquímica, que por supuesto tiene como base la cadena del metano, en el caso de fertilizantes y explosivos, y del etano en el caso de los polímeros, plásticos, PVC, sería muy beneficioso para el Perú. ¿Dónde desarrollarla? ¿En el sur andino, en el norte? ¿Tienen idea más o menos? ¿Han mapeado dónde podría funcionar una industria petroquímica? Naturalmente, una industria petroquímica por su naturaleza y por el tamaño de la inversión requiere pues puerto cercano, energía eléctrica, agua, etcétera. Hay dos lugares en el sur que son los que se están ya llevando a niveles de detalle. Un lugar está cerca de Matarani, ¿no? Y el otro está en las Lomas de Hilo. ¿No? Entonces, estos dos lugares, por la combinación de terreno disponible, podrían ser base de la industria petroquímica, o más bien complejo petroquímico, porque es una cosa más compleja que... De acuerdo. ¿No? Sí. Los proyectos de desarrollo energético toman mucho tiempo. Su fase de exploración, una vez que has encontrado el petróleo o el gas, explotarlo demora todavía un proceso hasta que finalmente el empresario, ¿no es cierto?, se hace con esa riqueza, la vende y el Estado recauda en renta. Así es. Sin embargo, hemos tenido procesos muy lentos y mucha burocracia para que estos procesos vean la luz. ¿Qué van a hacer en ese sentido? Bueno, cuando uno ve el bloque 6 del Plan Perú, que es nuestro plan, hay dos párrafos nada más. El primero dice nombrar un alto comisionado para impulsar la inversión privada y pública transversalmente. Ese es el primer párrafo de la sección 6 de nuestro plan. Es un alguien que mira dónde están los nudos. Así es, porque lo que sucede es que no hay un nudo, hay varios nudos. Claro. ¿No es cierto? Tiene unos nudos en todos los ministerios, porque todos tienen que ver. El de Agricultura tiene que ver, el de Vivienda tiene que ver, el de Energía y Minas, por supuesto, tiene que ver, y hay Ocinermin tiene que ver, y por lo tanto tiene que haber alguien que articule a estas instancias y que pueda acelerar los procesos. Porque, por ejemplo, la petroquímica en el sur, que es uno de los terminales del gasoducto sur que me preguntabas más temprano, está planeada para que comience recién en 6 años, Así es. De los cuales 3 son de construcción y 3 son de permisos, financiamiento. Increíble, ¿no? Bueno, creíble, porque eso es lo que sale si es que uno no hace nada, ¿no? Alguien tiene que actuar para que esto se... Ahora, no va a poder ser en menos de 3 años, porque 3 años es lo que dura la construcción. Sin embargo, uno podría llevar en paralelo, ¿no es cierto?, cosas como, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque en los temas ambientales, el Estado tiene la misión, ¿no es cierto?, de velar porque el agua, el aire y la tierra del Perú no sea contaminada de ninguna manera.
Pero eso en realidad está en el título 13 del Código Penal. En otras palabras, al Estado no le debería interesar si la tecnología que yo utilizo es francesa, americana, alemana o japonesa, porque lo que quiero es que no haya contaminación como producto de la actividad económica. Entonces, los estudios de impacto ambiental bien se podrían hacer en paralelo al estudio de factibilidad, ¿no es cierto? Porque en realidad es un tema ex post. Okay. Yo no quiero que me entreguen mamotretos, ¿no es cierto?, que me dicen que no van a contaminar, sino que quiero que realmente no hayan efluentes, ¿no? Entonces, sí hay un mecanismo en el que uno, el ex ante, todo lo que son los trámites ex ante, se pueden acelerar. Para eso requiere uno alguien a cargo. Si no hay nadie a cargo, lo que es de todos es de nadie. De acuerdo. ¿No? Ahora, sin que esto signifique descuidar el medio ambiente, porque en ese tema además los conflictos sociales son un tema latente. Sí. Sabemos que en algunos casos son absolutamente reales, de comunidades que se sienten afectadas. También, por supuesto, hay ganancia a río revuelto, ganancia de pescadores, y hay gente interesada en el conflicto. Pero en términos generales, ¿cómo van a hacer para que el conflicto social no estalle? Bueno, la comunicación entre los seres humanos es lo que hace que los conflictos no estallen, ¿no es cierto? Y para eso uno tiene que tener una comunicación previa con las personas que están involucradas y que son directamente afectadas, ¿no? Ahora bien, el tema ambiental, yo en otras épocas he sido consultor en GTZ Alemania de medio ambiente, de manera que me resulta muy cercano. Entiendo. Que el medio ambiente es perfecta, no solamente se puede mantener como está, sino se puede mejorar. A veces uno encuentra el ambiente, la línea base, la encuentra muy negativa. Nuestras municipalidades, no sé por qué extraña razón, no tratan sus efluentes, no tratan sus plásticos. La línea base ya está tan dañada que cualquier cosa adicional va a terminar sumando. Así es. Entonces, más bien hay que limpiar lo que ya está sucio que mantener... es que ese es un tema importantísimo, tener una línea base muy clara de mi punto de partida para ver cómo es que yo voy a mejorar la situación ambiental. No digo mantenerla, a veces está dañada. Ya por sí mismo. Seguro. ¿No? El ser humano en ese sentido contamina por sí mismo, mejor dicho, no requiere una industria para contaminar. La casa contamina, todos en su casa usan Tetra Pak, usan sus plásticos, su PET, todo el mundo se toma su botella de agua que es PET. El PET, para que pueda ser absorbido por la naturaleza, demora 800 años. Sí, claro. Entonces, bueno, nosotros tenemos muy presente que el cuidado ambiental y la armonía social, la paz social, son condiciones sine qua non para que se hagan proyectos, si no, pues no sé cómo se pueden hacer. Hemos hablado de gas, hemos hablado algo de petróleo, pero ambos no renovables. ¿Qué hay con la energía renovable? ¿Hacia dónde debe ir el país en ese sentido? Bueno, el Perú es un país bendecido de Dios, realmente. La energía en este momento para el Perú no es un problema. De hecho, nuestra potencia instalada está en el orden de los 9 gigas y lo que usamos son 6 gigas. De acuerdo. Entonces pero si crecemos más, vamos a necesitar más. Sí, pero tenemos un saldo como de 40% que actualmente no está utilizando nadie, ¿no? Ahora, naturalmente, y para no salirme de la pregunta que estás haciendo de energías renovables, a la fecha tenemos ya instaladas centrales solares y eólicas en el sur. Solar Pack, por ejemplo, no quiero dar nombres de empresas, pero es verdad. Sí. En Arequipa, esa, por ejemplo, es de 20 megas, y así por el estilo. ¿Por qué? Porque la luminosidad en el sur, que es la del desierto de Atacama, que es el más seco y el más luminoso del mundo, es formidable para lo que es energía solar, cosa que ya se está desarrollando. Eólica igualmente, pero no solo eso. Hay empresas, una japonesa muy importante, de hecho la segunda más importante del Japón, que ya tiene el estudio de factibilidad para energía geotérmica en las alturas de Tacna. No le creo, qué interesante. Así es, porque... Y ahí está ahí en el subsuelo, está la energía. Por supuesto. Es que el sur nuestro es un sitio totalmente volcánico, ¿no? Uno tiene el Quinistaquillas, tiene el Ubinas, tiene el Yucamane, tiene el Tutupaca, tiene el Tixán. Es obvio, es más, yo he vivido mucho tiempo por ahí y todo ahí burbujea. O sea, todo el agua hierve, ¿no? Eso es verdad, los ríos, ¿no? Entonces, en la energía geotérmica es una de las... Por ejemplo, la matriz energética de Islandia es 100% geotérmica, porque Islandia es un solo volcán. ¿Quién otro tiene volcanes? Japón. Entonces, esa tecnología que es una renovable, no sé si llamarla no renovable o renovable, porque es tan grande que es infinita prácticamente. ¿Y puede generar la misma cantidad de megabytes que una hidroeléctrica, por ejemplo? Bueno, igual que en una una geotérmica o una solar, puede producir todos los megas que uno quiere, dependiendo de la disponibilidad. Por ejemplo, en el caso de la solar, si hay luminosidad, eso depende de cuánta área disponible tenga. Área plana, básicamente. Para las células fotovoltaicas, digamos. Así es. Y
Bueno, las fotovoltaicas son la segunda generación. Ya. Ahora estamos en la cuarta generación, que es la de parabólicas, No que le creo. claro, que concentran en el foco de la parábola toda la energía solar. ¿En un solo punto? En un solo punto, y lo hace hervir, ya te imaginarás a qué temperatura. Y con eso, Fantástico. además, interesante, esa energía se guarda en salmuera. 1 metro cúbico de salmuera tiene la misma capacidad calorífica que una tonelada de carbón. De acuerdo. De manera que tú calientas la salmuera y en la noche haces intercambio y por lo tanto la central solar produce de noche también. Reitero entonces mi pregunta, ¿la apuesta es ir hacia allá, además alineados en los objetivos de desarrollo sostenibles que Naciones Unidas le plantea al mundo, o hay que seguir con la industria extractiva? A ver, es que la industria extractiva es básicamente la minería, el petróleo, ¿no? Así es. Pero las energías alternativas, de las cuales yo soy un convencido, Un y creo hincha. que todo el mundo, sí. Así es, yo también pienso lo mismo. Entonces, el Perú es un ejemplo de eso, aunque no parezca ya en estos momentos. La matriz energética mundial es 85% carbón, petróleo y gas, 85, Ya. solo 15 es hidroeléctrica, solar, Entiendo. eólica. En cambio, el Perú es 50-50, más o menos. 50% gas y 50% hidroeléctrica. La Ok. hidroeléctrica es una renovable, Pues es una las energía limpia, caídas de agua en el Perú también son fantásticas. de las cuales, mi querido Carlos, solamente hemos usado el 5%. ¿Y por qué? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Lo que sucede es que invertir en una hidroeléctrica es caro. O sea, No. la hidro es la más cara. Tienes Ok. que hacer la presa, tienes que poner las turbinas, hacer los túneles. Entonces, Se eso que inunda en algo algunos detenido. casos algunas zonas, ¿no? Sí, pero el Perú también es un ejemplo de eso. Tablachaca es Ya. la presa del Mantaro. Ya. Nuestra central del Mantaro es un giga. Es Un un giga. giga es un bastante montón, grande, ¿no? por supuesto. Bueno, ahí hemos usado perfectamente la altura, porque como tú sabes, la potencia es altura por caudal. Así es. Entonces hemos usado toda la altura y todo el caudal. De eso podemos hacer lo que querramos en toda la cordillera hacia el Atlántico, porque te cuento algo que puede parecer sorprendente. El 97% del agua del Perú se va al Atlántico, 97. Así es. 2.7 se va al Pacífico y 0.3 al lago Titicaca. Entonces, toda nuestra capacidad hidroeléctrica está hacia la selva, Entiendo. que es donde deberíamos tener muchas hidros. Sí, pues. Y además eso podría generar un desarrollo en la zona de selva que tanto necesita la presencia del Estado, por cierto, en muchas materias. Absolutamente, y fíjate que allí el Ecuador medio nos está dando el ejemplo. Absolutamente. Sí, sí, Es un la ejemplo. central Coca-Codo Sinclair, que le acaba de terminar Sinohidro, es una central que abastece el 44% de la energía del Ecuador con una central. De acuerdo. ¿No? ¿Qué hacemos con Perú Petro y con Petroperú? ¿Cómo fortalecemos institucionalmente ambas instancias? La respuesta para ambas es la misma, mejorar el gobierno corporativo, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Poniendo a las personas, digamos, que son técnicamente intachables. Es un tema de y personas, moralmente. no es un tema de modelo. Yo te respondería que siempre es un tema de personas Siempre en cualquier es. época de la historia de la humanidad y en cualquier actividad. O sea, O sea, hasta el peor de los modelos funciona con personas eficientes. por supuesto, porque esas personas se encargan de convertirlo, el modelo que era ineficiente, en eficiente. Siempre es un tema de personas. Por eso una de las frases más falsas que yo conozco es, no es nada personal, todo es personal. Y las personas son las capaces de cambiar las condiciones para bien o para mal. ¿De acuerdo? ¿No? Y esa es una selección que le correspondería, la de esas personas, al Ejecutivo. En ese caso al Ejecutivo, que es como ocurre ahora. Pero también tengo que decir que independientemente de que sea el Congreso, ¿no es cierto?, o sea el Ejecutivo el que escoja a las personas, yo creo que nadie va a dudar cuando se escoge a las personas adecuadas, porque no solo es un tema de currículum técnico, es un tema de currículum moral y ético también, ¿no? Y de decencia demostrada Seguro. y comprobada. Y en el Perú existen esas personas y, por supuesto, como en todas partes, hay buenos y malos. Y la diferencia en Perú Petro y en Petro Perú la va a hacer que tú puedas tener personas que le den gobierno corporativo real a estas dos empresas. Las empresas distribuidoras, en el caso del gas, la empresa más importante, Cálida, parece haber sido muy eficiente en haber dotado a las empresas de gas, pero parece haber hecho un trabajo muy pobre en casas, en los domicilios, en los hogares. ¿Qué posibilidades hay de que Cálida y que todo el Estado empuje a que el gas llegue a casa de más peruanos para abaratar además los costos de la vida familiar? Bueno, todas las posibilidades, y no solo Cálida, todas aquellas, ¿no es cierto?, que puedan hacerlo en las capitales de departamento como Arequipa o Piura. Sucede lo siguiente, y yo creo que tú me vas a entender y los televidentes lo van a entender perfectamente. Pasa más o menos como pasa con las antenas de microondas. Nadie quiere que le pongan una antena al frente de su casa. Los municipios a veces se oponen mucho, pero todos quieren tener buena señal en el celular. Seguro. El tirar los tubos para la distribución de gas naturalmente causa un trauma pasajero. Hay que romper, Hay sin que duda, romperlo así es. y la gente lo va a entender porque realmente
un punto de gas, que es más o menos el 1.000.000 de BTU, que curiosamente coincide con un mes de consumo de la cocina, Ajá. te cuesta 12 soles. Ahí al sí, mes. ahí sí se puede llegar a 12 soles, No, digamos. sí, Claro. es 12 soles realmente. Y 2 puntos, dígase, terma y cocina, son 25 soles. Imagínese. Entonces, nuestra factura, que anda por los 300 soles, 250 soles, baja a 25 con 2 puntos con gas. Increíble. Sí, es que es así de rentable para la persona, ¿no? Para los hogares peruanos. Naturalmente hay que impulsar la masificación del gas doméstico, porque el industrial es más sencillo, ¿no? Me refiero para los operadores y proveedores. Claro, es un mejor negocio. Es un negocio más eficiente, Sí, porque más siempre eficiente. es mejor darle mucho a un solo punto y ya no tengo más problemas que darle poco a muchos. Pero naturalmente, y ahí viene el tema del Estado, la función del Estado, ¿no es cierto?, es servir a la población. De hecho, me gusta mucho la definición jasídica de gobierno que dice: el arte de gobernar es el arte de equilibrar el bien individual con el bien colectivo. Entiendo. El interés individual con el interés colectivo. Entiendo. Y como Estado, o como gobierno, en el caso que nos prefiriera el pueblo peruano el 5 de junio, naturalmente lo que vamos a hacer es impulsar la masificación doméstica del gas. Fundamental. Fundamental, porque eso va directamente al bienestar de cada Así uno es. de nosotros. Así es. Bueno, el bienestar de cada uno de nosotros es el bienestar de todos nosotros. Señor Ramírez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido muy interesante escucharlo. Gracias por haber estado en Plan País. Y bueno, finalmente el público tomará sus propias decisiones. Al contrario, Carlos, muchas gracias a la invitación. Espero haber sido descriptivo. Seguro y que útil. sí, seguro Muchas que gracias. sí. Juan Carlos Ramírez, vocero de Fuerza Popular en el tema de desarrollo energético, ha estado con nosotros esta noche en Plan País. Hacemos una pausa y seguimos con más. Quédense con nosotros.